Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del podcast de La Crespa. El día de hoy quiero empezar con una nueva serie. Quiero que esto sea menos prefabricado, que suene menos rígido, que sea más tranqui, que sea más yo. Y por eso les voy a compartir un poco de un libro que me voy a empezar a leer. Lo van a leer conmigo en este caso. Esto va a ser el audiolibro de Historia de la Gastronomía de Cecilia Isabel Gutiérrez de Alba. ¿Por qué les voy a leer un libro de historia de la gastronomía? Porque estudio gastronomía, porque me gusta mucho el tema de la cocina y porque quiero que aprendan conmigo todo este mundo maravilloso de las artes culinarias y lo que esto representa más allá de la cocina. Ahora, sin tanta parla y sin tanto cuento, vamos a empezar con la introducción. La gastronomía es el estudio de la relación entre cultura y alimento. A menudo se piensa erróneamente que el término gastronomía únicamente tiene relación con el arte de cocinar y los platillos alrededor de una mesa. Sin embargo, esta es una pequeña parte de dicha disciplina. No siempre se puede afirmar que un cocinero es un gastrónomo, ya que la gastronomía estudia varios componentes culturales tomando como eje central la comida. De esta forma se vinculan las bellas artes, ciencias sociales, ciencias naturales e incluso ciencias exactas alrededor del sistema alimenticio del ser humano. Desde el punto de vista etimológico, la palabra gastronomía no tiene un significado del todo válido, ya que deriva del griego gaster o gastros, que significa estómago, y nomos, que significa conocimiento o ley. Son propias de un gastrónomo actividades como degustar, transformar, historiar, narrar, descubrir, vincular, entender, conocer, contextualizar, experimentar e investigar los alimentos. La gastronomía se debe entender como una actividad interdisciplinaria. Si nos dedicamos a observar más, podemos descubrir que alrededor del alimento existen las bellas artes como la danza, teatro, pintura, música, escultura, arquitectura, pero también forman parte de ella las ciencias exactas y naturales como la física, matemáticas, química, biología, agronomía, y además encontramos las ciencias sociales como antropología, historia, letras, filosofía y sociología. Así como todo lo antes mencionado, los sabios de la época, con un acercamiento más práctico sobre los ingredientes, los clasificaron, los analizaron, hasta reducirlos a su forma más simple. Sondearon los misterios de la asimilación dentro de nuestro cuerpo y así vieron cómo cobraban vida, observaron sus efectos pasajeros y permanentes a través de los días, meses y una vida completa. Además, todo esto sucedía en el universo de estos hombres sabios. Se decía desde lo alto, la ciencia que nutre y alimenta a los hombres vale igual o más que aquellas que los enseñan a destruirse. La gastronomía es el conocimiento razonado de todo lo que se relaciona con el hombre en lo que a su alimentación se refiere. Depende de la historia natural, por lo que se refiere a la clasificación de los insumos y sustancias. Depende de la física, por el examen de su composición y calidad. Depende de la química, por lo que se refiere a su análisis químico y su desglose nutricional. Depende de la cocina, por lo que se refiere al arte de preparar los insumos y convertirlos en algo agradable al gusto. Depende del comercio, por lo que se refiere a la búsqueda de formas de compra que permiten al consumidor adquirir la mercancía con las mejores ventajas de calidad y precio. Depende de la política, por lo que representa en materia de recaudación fiscal e intercambio comercial globalizado. La gastronomía rige toda nuestra vida, así como el llanto del recién nacido busca el seno materno para alimentarse, el moribundo busca el alimento espiritual antes de partir. La gastronomía se encuentra en todos los niveles de la sociedad. Si bien es ella la que dirige los banquetes de reyes y políticos, también es ella quien define los minutos necesarios para la correcta cocción de un huevo. El objetivo material de la gastronomía es todo aquello que alimenta al ser humano. La meta es su conservación y para lograrlo se apoya en la agricultura, ganadería, el comercio, la industria de alimentos y el desarrollo de la creatividad, entre muchos otros. A fin de cuentas, la gastronomía transporta de un país a otro todo aquello que amerita ser conocido y que hace que un festín sabiamente ordenado
sea como un compendio del mundo en el que cada parte figura por sus representantes. Ahora, podría parecer curioso que uno se interese en la prehistoria cuando estamos abordando un tema de gusto y refinamiento, y por tanto, muchas son las razones y muchos los elementos que nos hacen pensar que el hombre del Neandertal buscaba ya el placer gastronómico a través de su alimentación. El hombre de la prehistoria se nutría a base de alimentos que él mismo recogía dentro de su entorno, que él cortaba y cazaba con las pocas armas con que contaba, sin tener otra opción que la de la buena suerte o el azar. Los vegetales, los caracoles, gusanos, cochinillas, lagartijas, ratones, ratas, pescados, crustáceos, todos ellos en crudo, constituían su dieta alimenticia. Con las dificultades propias de la época para realizar una recolección de materias primas, estas eran muchas y muy variadas según el libro La historia de la alimentación vegetal de Mauricio del año de 1932. Ninguna planta alimenticia, después del inicio de la historia escrita, ha sido agregada a la lista de aquellas plantas conocidas con anterioridad. Muchas hojas o plantas consideradas ahora como hierbas malas se utilizaban y consumían de manera regular. Entre algunas de estas plantas encontramos la col silvestre, el berro, la raíz fuerte, el trébol, la berza, el salsifiés, la cedera, entre muchas otras. Es muy posible imaginarse que el hombre paleolítico tenía la manera de escoger y seleccionar sus alimentos, y que no lo hizo de manera seleccionada o según su preferencia o gusto por una u otra. Sin embargo, este proveedor de alimentos familiar se convertía poco a poco y muy lentamente en un gastrónomo. El fuego y la caza. Los primeros hombres y el inicio de la cocina surge al frotar dos pedazos de madera dura. El hombre de la prehistoria inventa el fuego, convirtiéndose así en el único animal con la capacidad de poder cocer sus alimentos, así como su conservación, y descubrir los placeres del gusto alimenticio. La cocina había nacido. Ahora, mientras el hombre caza, la mujer en la cueva o en su hábitat mantiene el fuego vivo y prepara los alimentos. Los primeros recipientes de cocción fueron agujeros que se hacían en la tierra, mismos que eran llenados con agua, a la cual se le agregaban piedras calientes para lograr una ebullición poco incipiente. Después aparecieron algunos casos de barro crudo y recipientes de fierro martelado o fundido. Estos últimos aparecen en un futuro más lejano. En el periodo neolítico, la agricultura, la ganadería y el sedentarismo cobran fuerza. En el periodo neolítico, la agricultura, la ganadería y el sedentarismo cobran fuerza con el descubrimiento del fuego, y el hombre, cazador y nómada, se transforma en un agricultor sedentario, y por consecuencia sus gustos culinarios se afinan. La cocción de los alimentos permitió un masticado más suave y cómodo, evitando con ello el desarrollo de los músculos faciales y como resultado una mejor digestión. El alimento básico al principio de la humanidad fueron las bayas, frutos, raíces, hojas y tallos. Lo primero que aprendió el hombre fue a cazar, pescar y después a sembrar y recolectar. La caza permitió al hombre subsistir en largos periodos de enfriamiento. Gracias a ella, el hombre dejó de ser un simple recolector en épocas que había poco por cosechar, pero sí una fauna abundante que explorar. Al referirnos a la caza, el hombre no solo cazaba grandes animales, sino incluso pequeños roedores, lagartijas, erizos, entre otros, enfrentando los cambios climáticos de la época. Las cacerías poco a poco fueron más organizadas. También se menciona que el hombre no solo cazó, sino también pescó. Existen datos que algunos grupos humanos usaron el arco y la flecha, primer mecanismo compuesto ideado por el hombre, pescaron con anzuelos y arpones. Se puede decir que el frío era otra manera de conservación de los alimentos. Durante la Edad de Oro, la cacería de grandes animales como el bisonte, el mamut, el caballo fue desapareciendo y dio lugar a mucha vegetación. El hombre empezó a domesticar y cercar animales herbívoros para su alimentación. Los primeros animales domesticados o semidomesticados fueron los renos y los perros. Los renos proporcionaban
huesos para hacer herramientas, carne para comer y pieles para abrigarse. Se piensa que fue atraído por las orinas humanas. El perro, 15.000 a.C., fue atraído por el fuego. El perro fue un elemento importante para la caza, para la ganadería e influyó indirectamente para la agricultura. Ahora pasamos a hablar de la agricultura. Con la agricultura, los pueblos inician su historia y vida con todos sus defectos y virtudes de la civilización humana, ya que ésta representa el asentamiento del hombre, cuando por el cambio de clima abandona las cuevas y construye pequeñas chozas, y todo esto sucede muy lento. La agricultura se remonta al año 9750 a.C. en Tailandia y Birmania, donde cultivaban las castañas, el melón y el pepino. La historia nos señala que la agricultura fue desempeñada por las mujeres que recolectaban semillas, hierbas silvestres y gramíneas precursoras de nuestros cereales. El paso decisivo dentro de la agricultura fue al plantar libremente estas semillas, cultivar la tierra, removiéndola, escarbándola y en ocasiones regándola. La demografía empezó a crecer. Los primeros inventos. La primera máquina que hizo evolucionar la agricultura fue el arado, construido de madera aproximadamente en el año 3000 a.C. en Mesopotamia y Egipto, por sus tierras blandas así como en la India. En China apareció el arado en 1400 a.C. En el año 1000, el arado y la metalurgia ya habían sido difundidos por todo el territorio. Con la invención del arado, las mujeres dejaron poco a poco la agricultura y fueron reemplazadas por el hombre y el buey. Eso significa que antes del arado las poblaciones habían descubierto la castración de los toros como unos 4000 años antes de Cristo y apareció en la misma época la rueda. Todo esto en Mesopotamia. Los primeros cultivos. Cuando el hombre se da cuenta de que puede manejar la naturaleza hasta cierto límite, aparecen los primeros cultivos de cereales que eran el mijo, un tipo de maíz, la cebada, el trigo que viene de Asia Menor, Armenia y Siria. En la época prehistórica, en Europa y Asia se cultivaban la avena, la col y sus derivados, el haba, la higuera, el mijo, guisantes y la vid. En Egipto, la cebada, el trigo y la lenteja, el mijo. En Medio Oriente, 4000 años antes de Cristo, se cultivó el almendro, el granado, el garbanzo, el olivo y el dátil. También se consumían en Europa los frutos del manzano, el peral, la higuera, el ciruelo y la cerezo. Las espinacas no fueron un cultivo de época prehistórica, sino aparece hasta el siglo XIII. En épocas prehistóricas se cultivaba la avena. La mayoría de estos vegetales se consumían en estado natural, aunque ya se conocen sopas y decocciones obtenidas por ebullición por medio de piedras incandescentes. El primer cereal hervido fue el mijo. El primer cereal panificado fue el trigo. En cuanto a la domesticación de los animales, como anteriormente se había señalado, el perro y el reno fueron los primeros animales domesticados. Los bovinos, la cabra, las ovejas, el cerdo, así como el asno, parece que fueron domesticados en Oriente, al igual que el buey, las vacas, más adelante los gallos y los camellos. Se cree que la ganadería inició en tierras del delta del Nilo. Los primeros animales volátiles que se domesticaron fueron los patos y las ocas. En Egipto, de 3800 al 2400 a.C., se muestran también animales domesticados que eran utilizados en rituales como los bueyes, las gacelas, los antílopes, rebecos, búfalos y hienas. Estas últimas eran comidas después de ser engordadas. Los egipcios fueron los primeros en encontrar la técnica para la engordación de animales, ya sean aves o mamíferos. El animal más domesticado en todas partes del mundo después del perro, el reno y el asno fue el cerdo, en China, Asia, Egipto, África, Europa y en la Grecia arcaica. El cerdo era un animal con muchas virtudes porque proporcionaba grandes cantidades de carne, grasa para conservar y su piel, que era curtida, se podía criar además en espacios muy pequeños. Y así termina este episodio con la primera parte del libro, todo lo que es la parte de historia, evolución histórica
de la alimentación y los hábitos alimenticios de la humanidad, es una parte muy interesante porque nos remonta a épocas muy antiguas, del inicio de las civilizaciones, y nos muestra cómo todo ha sido un proceso hasta llegar al punto en el que nos encontramos el día de hoy respecto a la gastronomía. Espero hayan disfrutado este episodio y los espero la próxima semana con la segunda parte o el segundo capítulo de este libro tan interesante. Bye, recuerden seguirnos aquí en YouTube, en redes sociales como Instagram o Facebook. Y nada, buen día, buen viento, buena barra. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del podcast de La Crespa. El día de hoy quiero empezar con una nueva serie. Quiero que esto sea menos prefabricado, que suene menos rígido, que sea más tranqui, que sea más yo. Y por eso les voy a compartir un poco de un libro que me voy a empezar a leer. Lo van a leer conmigo en este caso. Esto va a ser el audiolibro de Historia de la Gastronomía de Cecilia Isabel Gutiérrez de Alba. ¿Por qué les voy a leer un libro de historia de la gastronomía? Porque estudio gastronomía, porque me gusta mucho el tema de la cocina y porque quiero que aprendan conmigo todo este mundo maravilloso de las artes culinarias y lo que esto representa más allá de la cocina. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del podcast de La Crespa. El día de hoy quiero empezar con una nueva serie. Quiero que esto sea menos prefabricado, que suene menos rígido, que sea más tranqui, que sea más yo. Y por eso les voy a compartir un poco de un libro que me voy a empezar a leer. Lo van a leer conmigo en este caso. Esto va a ser el audiolibro de Historia de la Gastronomía de Cecilia Isabel Gutiérrez de Alba. ¿Por qué les voy a leer un libro de historia de la gastronomía? Porque estudio gastronomía, porque me gusta mucho el tema de la cocina y porque quiero que aprendan conmigo todo este mundo maravilloso de las artes culinarias y lo que esto representa más allá de la cocina.